Hola, licenciado, compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Yesenia Araujo Quintero. Soy estudiante de la licenciatura de Administración, séptimo cuatrimestre de la Universidad UAL en Sistema Ejecutivo. En este video voy a hablar sobre la empresa Rosenhaus. Esta es una empresa que se dedica a la industria de la florería con el único fin y propósito de siempre brindarles los productos de la mejor calidad a sus clientes. Esta florería está especializada principalmente en realizar y comercializar arreglos exclusivamente de rosas para cualquier tipo de evento. En esta ocasión, esta empresa se va a relacionar un poco con la contabilidad fiscal y con sus temas que de esta se desprenden. Para entender un poquito lo que es la contabilidad fiscal, tenemos que pues saber qué es y a qué se dedica. Esta contabilidad fiscal es la especializada en la tributación y pago de impuestos. Es la justificación de movimientos financieros y patrimoniales de toda empresa o persona física. Este tipo de contabilidad se basa en las normativas fiscales definidas por las leyes de cada país. Esto nos quiere decir que la empresa deberá pues acatar las normativas y fundamentos fiscales del país donde desarrolle su actividad empresarial. En este caso, Rosenhaus tiene que acatar las normativas y fundamentos fiscales del Estado de México, por lo que toda empresa deberá realizar informes y registros contables, ya que a partir de estos pues dependerá la cantidad de impuestos a pagar. Entonces la contabilidad fiscal se ocupa de supervisar, registrar las operaciones respecto a las obligaciones tributarias de una empresa según las normativas legales de cada país, por lo que es importante contar con un buen asesor contable para que éste maneje de manera adecuada las acciones pertinentes. La importancia de la contabilidad fiscal radica en la preservación del patrimonio empresarial y en mantener la imagen pública, presentando los informes contables de manera verídica y completamente en orden, sin ningún tipo de engaño, facilitando el trabajo de las instituciones públicas avaladas para realizar esta tarea. Cada nación cuenta con con normativas fiscales diferentes. Por esta razón, cada empresa deberá apegarse a dichas leyes donde desarrolle su actividad empresarial. El origen constitucional de los impuestos. Es importante saber de dónde o cómo nacen los impuestos o las contribuciones y en dónde está establecido, ¿no? En materia de impuestos, en México el origen de los mismos radica en una decisión de la sociedad organizada, quien plasma un documento constitutivo en las reglas del juego a las que está dispuesta a someterse y mediante las cuales desea ser reconocida como tal en el ámbito de las naciones. El documento constitutivo está representado en México por su Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establecen los derechos y obligaciones de los mexicanos, tanto gobernantes como gobernados. Relativo a los gobernados, en su artículo 31 la Constitución establece son obligaciones de los mexicanos y en su fracción 5 contribuir para el gasto público así de la Federación como del Distrito Federal, Estado y municipio en que residan, de manera que proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Existen otras disposiciones fiscales que no derivan de leyes, sino que están contenidas en reglamentos, reglas generales, normativas, criterios, decretos y otras publicaciones oficiales que son aprobadas y emitidas generalmente por el Poder Ejecutivo y en ocasiones por el Legislativo, en cumplimiento de las facultades que les confiere la Constitución. Los principios constitucionales de los impuestos.
Los principios son elementos que contienen un valor considerado y reconocido por el legislador y son entendidos como las referencias de valores programativas encargadas de optimizar los derechos fundamentales. La clasificación, la importancia de los impuestos dentro de los ingresos de la Federación. La clasificación de los ingresos del Estado de México se hace atendiendo a los tres antes que están autorizados constitucionalmente para percibir al producto de las contribuciones y otros ingresos que se establecen a su favor, o sea, la Federación, los estados y los municipios. La clasificación que deriva del Código Fiscal de la Federación y de la Ley de Ingresos de la Federación, pues es la siguiente. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social y contribuciones de mejora, los derechos. La jerarquía de las disposiciones fiscales. A la cabeza, en la jerarquía, pues se encuentra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al ser pues nuestra Carta Magna, de ella pues emanan las demás leyes. En el segundo peldaño podemos situar a los tratados internacionales y la LIF, la Ley de Ingresos de la Federación, ambos pues con la misma jerarquía. Un tratado internacional es un acuerdo internacional por escrito entre dos estados que se rige por el derecho internacional. La importancia de la Ley de Ingresos de la Federación reside en que el Congreso de la Unión es quien autoriza al Poder Ejecutivo las fuentes de ingresos anualmente y para ello pues se publican en la Ley de Ingresos de la Federación las leyes fiscales que tendrán pues vigencia anual. De dichas leyes emanan los impuestos con los cuales se pretende recaudar los ingresos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación. Si una ley no se publica en la Ley de Ingresos de la Federación del año que corresponda no tendrá vigencia en ese ejercicio. Los impuestos se dividen en impuestos federales y locales. Los federales son los siguientes: el impuesto sobre la renta, el famoso ISR. Es el impuesto general, personal, directo, que grava los ingresos de las personas físicas y morales. El objetivo, pues, del ISR son los ingresos que perciben las personas en efectivo, en especie o en crédito. En el caso de las personas morales, se habla de los ingresos que provienen de la realización de actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca. Este impuesto sí lo pagan Rosenhaus, ya que pues realiza actividades comerciales y pues tiene que pagar el ISR. El impuesto al valor agregado, el IVA. El IVA todos consciente o inconscientemente lo pagamos. Este es el impuesto general e indirecto que se genera cada vez que se compra algún bien o servicio y grava todo valor que se agrega a la mercancía en su proceso de producción. En este caso, pues el IVA igual Rosenhaus lo paga al adquirir pues su mercancía, bases, flores, en todo se paga el IVA. El impuesto especial sobre productos y servicios, el IEPS. Este tipo de impuestos se aplica a la producción de ciertos bienes y a determinados servicios que por lo general causan un prejuicio pues social o su consumo no es deseado. En este impuesto entran todo lo que son las bebidas alcohólicas, las cervezas, el tabaco, la gasolina, el diésel, bebidas energéticas, bebidas con azúcares añadidos. También entran las botanas, productos de confitería, chocolate y demás. Este impuesto pues lo deben de pagar las personas o industrias que se dedican a esto. El impuesto sobre automóviles nuevos, ISAN. Es un impuesto especial al consumo que grava la enajenación de automóviles nuevos de producción nacional, así como la importancia definitiva de estos que correspondan al año en que se realiza la importación o a los 10 años
modelo inmediatos anteriores. Impuesto sobre el depósito en efectivo, el ID. El impuesto tiene como objetivo prevenir el lavado de dinero. Este es un impuesto que se aplica al importe excedente de 15,000 pesos. Anteriormente era un monto de 25,000 pesos en los depósitos en efectivo realizados en las instituciones del sistema financiero, ya sea por uno o por la suma de varios depósitos al mes. Este impuesto también podría llegar a pagarlo Rosenhaus si excede la cantidad de 15,000 pesos en depósitos en efectivos a un sistema financiero en un mes. Actualmente está eliminado, pero se aplicaba la tasa del 3% sobre el excedente del mencionado monto durante el mes transcurrido. El impuesto empresarial a la tasa única, el IETU, es el impuesto que se aplica tanto a personas físicas y morales residentes en el país. Su objeto es gravar la enajenación de bienes, el otorgamiento del uso temporal de bienes y la prestación de servicios independientes. Impuesto sobre adquisición de inmuebles. Aplica a las personas físicas y morales que adquieren inmuebles, construcciones localizados en la Ciudad de México, así como los derechos relacionados con el mismo. En este caso, este impuesto Rosenhaus no lo paga porque no ha adquirido ningún inmueble. Su inmueble es rentado, entonces este impuesto no entra con él. En los impuestos locales. En estos impuestos entra lo que es el impuesto del predial. Creo que todos conocemos o tenemos algún familiar que paga el predial. Este es un importe que pagan cada año nuestros familiares. Y este es el impuesto que lo pagan los propietarios de un inmueble, construcción o suelo, ya sea persona física y las personas morales. Asimismo, los derechos sobre la construcción actualmente se encuentran grabados al 3%. Es cuando escuchamos que vamos a pagar el predial. Eso es lo que estamos pagando, pagamos por ser dueños de un inmueble o de una construcción, pagamos un predial. Impuestos sobre espectáculos públicos. Se establecen a las personas físicas o morales que obtengan ingresos por los espectáculos públicos que se realicen, organicen y se patrocinen en la Ciudad de México. Este impuesto se calcula aplicando a la tasa del 8% al valor de los espectáculos. En este caso, Rosenhaus no paga ese impuesto porque no realiza eventos ni patrocina eventos en la Ciudad de México, entonces está exento de este impuesto. El impuesto sobre la lotería, rifas, sorteos y concursos. Las personas físicas o las morales que organicen loterías, sorteos, apuestas permitidas, rifas y concursos de toda clase deberán pagarlo sobre los ingresos que obtengan. Solo sorteos de bonos del ahorro nacional y de planes de ahorro administrativos por el patronado del ahorro nacional. En este caso, tampoco se paga ese impuesto por parte de Rosenhaus, ya que nunca organiza este tipo de cosas. Impuesto por la prestación de servicios de hospedaje. Pagarán este impuesto las personas físicas y las morales que presten servicio de hospedaje en la Ciudad de México, incluyendo servicios de hotel, hostelajes, moteles, campamentos, tiempo compartido y departamento. Rosenhaus tampoco paga este impuesto porque ofrece un servicio de arreglos más no de hospedaje. El impuesto de bebidas alcohólicas es el cobro de un impuesto aplica a las personas físicas y morales que compren en la venta final, que es la tasa en 4.5 del precio de este tipo de bebidas en envase cerrado. Impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos. La persona física y las morales
propietarias o usuarios de los vehículos automotores deben de pagar el impuesto a la tenencia de forma anual y se tasa con base en el valor de la unidad. En este caso, pues Rosenhaus sí paga este impuesto, ya que pues tiene a su disposición vehículos para hacer el reparto pues de sus arreglos a sus clientes. El gasto público. ¿Qué es el gasto público? Es la suma de todos los gastos realizados por instituciones, organismos y entidades públicas que forman parte de la economía de un país. Este comprende los gastos y las compras realizadas en un periodo de un tiempo, normalmente un año, y los realiza el Estado, los organismos autónomos, las corporaciones locales, las empresas públicas y los organismos de seguridad social, con el objetivo de cubrir las necesidades de carácter público que puedan surgir en una sociedad de mercado. La clasificación de las contribuciones. Estas son la aportación de seguridad social, que está en el artículo 2, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación. Define a las aportaciones de seguridad social de esta forma. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Contribuciones de mejora. De nuevo, para definir qué son las contribuciones de mejora, nos referimos al fundamento legal de esta. El artículo 2, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación establece que contribuciones de mejora son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Los derechos o el derecho o derechos. El fundamento legal de los derechos se estipula en el artículo 2, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se traten de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Los impuestos que afectan el ISR. Bueno, ya se había mencionado que es el ISR, es el impuesto sobre la renta. Es un impuesto que se debe pagar obligatoriamente tanto personas físicas como morales. La ley del impuesto sobre la renta es la responsable de establecer las regulaciones para esta gravamen. Respecto a las personas morales, la ley establece que deben de pagar una tasa fija del 30%, mientras que las personas físicas pagan una tasa variable que va desde el 1.92 al 35% de sus ingresos. La ley. ¿Qué es una ley? Una ley se le conoce como una norma jurídica dictada o establecida por un legislador. Esto nos dice que es un precepto establecido solamente por una autoridad competente. Es la ley. En la ley se manda, no se prohíbe algo en relación a la justicia. Si una ley es incumplida, conlleva una sanción. Una ley es una norma emitida por una autoridad que ordena, prohíbe o permite algo. Por lo tanto, toda la sociedad debe cumplirla. Suele limitar el libre albedrío dentro de una sociedad con el fin de regular la conducta humana y regir la conducta social. Suelen dictarse con un carácter definido por ciertos hechos.
solo pierden vigencia mediante su derogación por leyes posteriores. Existe también la ley natural, una ley creada por la naturaleza para mantener el equilibrio entre los diversos entornos. ¿Qué es un reglamento? Un reglamento es una norma jurídica con carácter general, dictada por una administración pública y subordinada a la ley. Se trata de un documento que especifica todas las normas necesarias para regular las actividades de los miembros de una comunidad. Suelen sentarse las bases para la convivencia y su finalidad es prevenir los conflictos que puedan generarse entre los individuos. La aprobación de los reglamentos, perdón, me equivoqué tantito. La aprobación de los reglamentos corresponde al Poder Ejecutivo, pero puede ser potestad de otros órganos del Estado. Un reglamento también puede pertenecer a diversas organizaciones deportivas, juegos de mesas o de video diversos. Es entonces un documento establecido por una autoridad competente en materia que regula las acciones de los individuos. Las contribuciones de contribuyentes. Estas, ¿qué son las contribuciones? Pues son las aportaciones que realizan las personas, ¿no? Como bien lo establece el artículo 31 en su fracción 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las personas físicas. ¿Qué es una persona física? Es un individuo que realiza cualquier actividad económica, llámese vendedor, comerciante, empleado, etc. Tiene obligaciones que cumplir y derechos. El régimen es en que se clasifican las personas físicas de acuerdo a sus actividades e ingresos. Se clasifican en salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, actividades empresariales y profesionales, régimen de incorporación fiscal, arrendamiento y en general por el uso o goce temporal de bienes e inmuebles, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, obtención de premios, dividendos y en general de las ganancias distribuidas por personas morales y de los demás ingresos. Esas son las personas físicas. Ahora, los asalariados. ¿Qué es un asalariado? Son las personas físicas que reciben un salario y además prestaciones derivadas de un trabajo personal subordinado a disposición de un empleador, incluyendo la participación de utilidades y la indemnización por separación de su empleo. El término de sueldo suele ser utilizado como sinónimo de salario. Estos principalmente son funcionarios y trabajadores de la federación, entidades federativas y de los municipios, miembros de las Fuerzas Armadas, rendimientos y anticipos de miembros de sociedades cooperativas de producción, anticipos a miembros de sociedades y asociaciones civiles, honorarios a personas que presten servicios a un prestatario en sus instalaciones, las comisiones o comisionistas o comerciantes que trabajan para empresas, personas físicas o personas morales. En este caso también entran los maestros, porque los docentes también son asalariados porque perciben su goce de sueldo, prestaciones, aguinaldos, ellos también entran en asalariados. En este caso, Rosenhoff no tiene estos contribuyentes. Los honorarios. Honorario es el pago de retribución económica efectuada a quien realiza de forma independiente una labor para una empresa o persona. Se denomina honorarios puesto que quien lo realiza no mantiene una relación laboral normal con la empresa o persona a quien le presta su servicio.
En vista que sus servicios son requeridos pues eventualmente durante ciertas ocasiones, así quienes prestan el servicio no se consideran como empleados y por lo tanto pues no figuran dentro de la nómina de la empresa. Existe un gran número de actividades que son desarrolladas por profesionales de diversas áreas que el ser desempeñadas ameritan su correspondiente honorario. De esta forma, al solicitar su servicio, pues debemos de pagar honorarios a favor de ellos. Por ejemplo, pues los servicios de los siguientes profesionistas: médicos, psicólogos, abogados, arquitectos, ingenieros, contadores independientes. En este caso, los trabajadores de Rosenhaus son honorarios, ya que se les paga bajo comisión de los arreglos que vendan, se les paga una comisión, entonces ellos trabajan bajo honorarios. Los arrendamientos de inmuebles. Las personas que obtengan ingresos por otorgar una renta o alquiler bienes inmuebles como son pues casa habitación, departamentos habitacionales, edificios, locales comerciales, bodega, entre otros. En este caso Rosenhaus pues si renta pues su local comercial, entonces pues entra en esta contribución. En el caso pues de la florería, como se los digo, si paga arrendamiento pues a una tercera persona. Contribuyentes menores. En un régimen opcional, en él pueden pagar sus impuestos las personas físicas que se dediquen al comercio, industria, transporte, actividades agropecuarias, ganaderas, siempre que estimen que sus ingresos o ventas no serán mayores a 2 millones de pesos al año. Además de que no es pedir facturas ni desglosar el IVA, o sea, no pueden facturar los contribuyentes menores. Las personas físicas empresarial bajo el régimen general. A grandes rasgos, este concepto hace referencia a personas que se dedican al comercio o participación en alguna industria por cuenta propia, sin conformar una empresa. También abarca a contribuyentes que generan pues ingresos por autotransportes a raíz de la agricultura, de la ganadería o de la pesca. Las personas físicas. Operación entre integrantes de un mismo coordinado sin efectos fiscales, deducción de las partes proporcionales del gasto en grupo, reducción del ISR a actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas, opción del pago del ISR por cada coordinado, facilidades administrativas otorgadas por el SAT. Bueno, pues compañeros, licenciado, esto es todo. Espero que mis temas hayan estado bien. Traté de relacionarlos con la empresa Rosenhaus. No supe muy bien cómo. Espero que lo haya hecho bien. Espero que les guste el video, que les sea de utilidad. Gracias por su atención prestada. Queda con ustedes su servidora, Yesenia Araujo Quintero. Gracias.